Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo simular un entorno gráfico donde vamos a tener variables como altitud, presión, temperatura y lo que simularía la ubicación de un GPS, que es eje X, posición en eje X y posición en el eje Y. Para esto vamos a calibrar nuestros instrumentos, nuestros indicadores, por ejemplo, dependiendo de los requerimientos. Vamos a añadir, además de eso, indicadores numéricos para tener valores exactos en tiempo real. En este caso, por ejemplo, para la posición en eje X y en eje Y, tenemos los valores en tiempo real y además de eso se están graficando y va quedando un registro de los datos. Listo, vamos con el video. En este caso ya tengo abierto el proyecto, se llama proyecto 4. Vamos directamente al panel frontal. Vamos a colocar nuestros instrumentos de control, nuestras barras de control. En este caso van a ser 5. 1, 2, 3. Yo 5. Con control C y control V puedo replicar exactamente los controles que tengo. Y cómo los vamos a distribuir. Vamos a tener acá, por ejemplo, vamos a nombrarlos para que nos facilite las cosas. Y vamos a tener altitud. Vamos a tener presión. Estos controles también los puedo hacer perfectamente con conmutadores, que son las perillas redonditas estas de acá, pero pues en este caso me voy a quedar con estas para tener como todo de la misma, con el mismo instrumento, herramienta. Tenemos el eje X de la posición. Bueno, vamos a nombrarle aquí las unidades, que va a estar en kilómetros, y el eje Y, vamos acá, eje Y en kilómetros. Listo. Y altura, presión, y este va a ser el control de temperatura, por ejemplo. Eso va a tener unidades de grados Celsius. Listo. Altitud va a estar en kilómetros. Y la presión vamos a definirla, no sé, por ejemplo en bares. Listo. ¿Cómo vamos a visualizar estos datos? Bueno, antes de continuar vamos a hacer el mismo proceso de siempre, que era colocar un fondo para poder definir perfectamente el color de la pantalla, para poder colocar cualquier otra cosa pues con más facilidad. Para eso copiamos la barra de arriba, que va a ser por ejemplo para colocar el nombre de la pantalla, y abajo, no sé, el creador, cualquier otra cosa. Para ordenarlas le damos enviar al fondo, clic derecho, ordenar, colocar y enviar al fondo para las tres. Listo. Temperatura. Bueno, vamos a colocar nuestros instrumentos y luego hacemos el ajuste de los rangos. En este caso vamos a colocar una barra lineal para la altitud. Quería ver si se puede girar. No lo sé. Bueno, listo. Tenemos nuestra altitud, temperatura. Por lo más fácil es colocar esta herramienta, que pues viene diseñada justamente para la temperatura. Para el eje X y el eje Y vamos a colocar una gráfica en un registro de datos en función del tiempo. Vamos a colocar dos, una para el eje X, una para el eje Y, y además de eso vamos a colocar un lector análogo para la presión, por ejemplo. Creo que sea un poco más chévere de esta manera. Listo, vamos a colocar nombres.
al igual que todo, como para tener una mejor referencia. Altitud, esto es acá. Acá le colocamos eje X y este se va a llamar eje Y. Listo. Esto obviamente se llama temperatura y este se llama presión. Listo. Vamos a dejar un pequeño espacio para los indicadores numéricos. Vamos a arrastrarlos de una vez. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces el de la altitud vamos a colocarlo por acá. Este lo colocaremos por acá. Y este por acá. El de la temperatura vamos a colocarlo por acá. Y el de la presión justo encima. Listo. No, creo que queda por acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero la interconexión. ¿Cómo hacemos para no...? Porque, bueno, si nos damos cuenta acá, todos están en desorden y de hecho tienen prácticamente el mismo nombre o el mismo nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenarlos de esta forma. Como no sabemos cuál pertenece a cuál, vamos a utilizar, pues si le damos doble clic nos lleva. Entonces, altitud. Altitud sabemos que es este. ¿Cuál es nuestro? Dijimos que era el visualizado, el lineal, indicador lineal, el de altitud. Entonces hacemos la conexión. Vamos con el siguiente, presión. Para la presión se definió el indicador analógico. Listo. Siguiente, eje X. Este es el eje Y, entonces es este. Temperatura. Exacto. Vamos a bajarlo para dejar un poco más ordenado. Y se supone que este debe ser el eje Y. Vamos a colocar de una vez nuestros indicadores. 5. Entonces, el primero es de altitud. Va acá. Este es el del eje X. Este es el del eje Y. Este es el de la temperatura. Y al parecer ya están ordenados. Para conectarlos tenemos que crear nodos. Agregar nodo. Le damos clic sobre la línea. Luego clic izquierdo para seleccionar. Clic derecho para las opciones. Agregar nodo. Y de los nodos es que podemos hacer las conexiones. Vamos a colocarlos encima de los visualizadores para que sea un poco más ordenado. Listo. Algo que me pasó alguna vez es que yo no puedo sacar un pin de antes o después. Tiene que ser de donde marca el cuadrito. Solo está en la parte de arriba o en la parte de abajo. De cualquier otro lugar, así haya agregado el nodo, no puedo sacar una conexión. Y este, listo. Visualmente parece que están bien. Listo. Vamos a ir al panel frontal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simular para ver si quedó bien conectado. Altitud, perfecto. Presión, bien. Eje X, excelente. Eje Y, excelente.
temperatura, perfecto. Listo, todos están bien conectados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Definir los rangos de operación, o el rango en que va a trabajar cada uno de ellos. Para eso nos vamos acá, altitud. La altitud está dada en kilómetros. Vamos a definir un rango que perfectamente lo puede definir el usuario. En este caso le va a colocar 50. La altitud va a ser de 0 a 50 kilómetros. Ya se cambió acá. A la vez debemos definir nuestro rango acá. Y ese valor máximo debe ser de 50. ¿Eso para qué? Para que cuando nuestra altitud esté al máximo, el indicador también esté al máximo. De lo contrario, si por ejemplo lo dejamos como estaba, nosotros llegamos a 50, pero el indicador estaría en la mitad. Entonces ahí queda perfecto. Presión. La presión dijimos que la íbamos a dejar en bares. En este caso vamos a dejarlo ahí de 0 a 100, puede que sea un poco, pues el rango no esté tan bien, pero bueno, es una simulación y nos viene de una aplicación real. Sin embargo, por ejemplo el eje X vamos a tratar de ajustarlo. Como la gráfica tiene valores positivos y negativos y un rango de menos 40 a 40, al parecer, hacia abajo parece que fuera de menos 60. Sin embargo, como la altitud es de 50 kilómetros, pues la posición en X y Y vamos a dejarla también de 40 kilómetros. Entonces el máximo va a ser de 40 y el mínimo va a ser de menos 40. Y el valor inicial siempre va a ser 0. Para decir que es el origen en el eje Y, definimos exactamente lo mismo. 40 el máximo, el mínimo arranca en menos 40 y la posición inicial es 0. La temperatura, como es en grados Celsius, vamos a colocar un rango para temperaturas inferiores, ya que por ejemplo si se está tomando una altitud de, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros, la temperatura realmente va a estar por allá en menos 20 o 30 o menos 40, incluso hasta menos 60 grados. Entonces, para que sea un poco más realista, vamos a definir nuestro mínimo. Vamos a hacer una prueba. Si defino el mínimo en el mínimo en 40 y el máximo en menos 40, vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ver cómo funciona. Esto es solo una prueba. Ok, hice algo mal. La prueba no era esa. La prueba es en temperatura colocar el máximo. Ok, el máximo. El mínimo en 40. No me deja, listo. Entonces tenemos que definir el mínimo realmente como un valor mínimo. Ahí lo que quería era invertir la escala. Entonces el mínimo va a ser de menos 50 grados Celsius y el máximo va a ser de 50. Listo. Ok, vamos a correr nuestra simulación. Altitud, perfecto, máximo de 50 kilómetros. Presión, bien. Presión, ok, acá deberíamos colocarle las unidades también. El eje X ahora está centrado en 0 y podemos colocar valores negativos, y en el eje Y valores positivos, y en el eje X valores positivos y en el eje Y valores negativos. Muy bien, funciona perfecto y está dentro del rango. Temperatura, el mínimo de menos 50 grados centígrados y el máximo de 50. Al parecer nuestro indicador puede dar un poco más. Raro, voy a colocarla de nuevo para utilizar la configuración inicial que trae. Vamos a conectarla porque lo más seguro es que se ha desconectado y va por acá. Listo. Vamos a ver cómo funciona con la configuración inicial, donde tiene un rango de valor máximo 0, valor mínimo 100. Ahí está. Listo, si yo cambio este valor máximo, mínimo de 100 a 50,
Vamos a ver qué pasa. Listo. Menos 50. Está menos 50. Vamos a dejarlo de esa manera. Vamos a colocarle nombres y eso sería todo. Entonces acá habilitamos nuestra temperatura. Bueno, vamos a continuar. Entonces, temperatura, presión, vamos a colocarle presión, las unidades también para poder hacer una lectura adecuada, que habíamos dicho que era bares. Enter. Altitud en kilómetros. Listo. Y eso sería todo. Vamos a hacer una simulación final donde tenemos altitud, máxima, mínima, presión, listo, eje X, perfecto, eje Y, temperatura, y finalmente lo que podemos añadir es un indicador de una alerta para la presión. Entonces vamos a colocar un comparador de mayor o igual que, si es mayor o igual que, listo. Entonces vamos a utilizar nuestra altitud, ¿no? La presión, listo. Si nuestro valor de presión es mayor que una constante, entonces en ese caso colocamos un valor numérico que va a ser una constante entera. Listo. Por ejemplo, vamos a colocarle, si la presión es mayor a 50, por ejemplo, ok, doble, ok, constante, eso no, de esto es lo que yo necesito. Si ese es mayor a 50, ahí el error fue por el tipo de dato. Si es mayor a 50, entonces deberíamos colocar, por ejemplo, un indicador. Eso se coloca por acá, tal vez un LED, que si lo montamos ahí, perfecto, listo. Y ese LED vamos a colocarlo acá. Vamos a hacer la prueba. Presión, excelente, listo. Entonces eso sería todo. Nuestra presión, vamos a mover todas nuestras variables, temperatura, y eso sería todo por ahora.